Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos juzgado y crucificado. El versículo para memorizar lo encontramos en Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el corazón del relato de la pasión, allí se presenta el juicio de Jesús, su condena, la burla de los soldados, su crucifixión, su muerte y su traslado al sepulcro. ¿Eres tú el rey de los judíos? Marcos 15:2 dice: Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. No era un líder amable. El juicio de Jesús resultó en una sentencia de muerte por blasfemia. Sin embargo, bajo el gobierno romano los judíos no podían ejecutar personas en la mayoría de los casos, así que trajeron a Jesús ante Pilato para que lo condenara. El cargo contra Jesús ante Pilato no es mencionado, pero es posible deducirlo a partir de la breve pregunta que le dirige al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? En los tiempos del Antiguo Testamento, Israel ungía a sus reyes. Por lo tanto, la acusación presentada ante el Sanedrín contra Jesús fue de blasfemia. La ironía radica en el hecho de que Jesús es tanto el Mesías como el rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia, sedición, estaban equivocadas. Debió haber recibido en cambio homenaje y adoración. Pero Jesús aún actúa como un rey. Su respuesta a Pilato, tú lo dices, es evasiva. Él no rechaza el título ni lo confirma. Esta respuesta puede sugerir que es un rey, pero de una clase diferente. Marcos capítulo 15 versículo 6 introduce en la narración la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua. En Marcos 15:9, Pilato pregunta si quieren que suelte al rey de los judíos. Y aunque usó tal vez el título de manera irónica, la ironía está en realidad jugando en su contra. Pilato se da cuenta de que los líderes religiosos entregaron a Jesús por envidia. Estos incitan a la multitud y piden la crucifixión de Jesús. Cuán dolorosamente irónico es que el gobernador romano quisiera liberar al Mesías, mientras que los dirigentes religiosos lo querían crucificado. Salve, rey de los judíos. Marcos capítulo 15 versículos 17 y 18 dice: y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Los romanos utilizaban una severa forma de flagelación como preparación de los prisioneros para la ejecución. La víctima era despojada de su ropa, atada a un poste y azotada con un látigo de tiras de cuero en cuyos extremos adherían trozos de hueso, vidrio, piedras y clavos. Después de que Jesús fue azotado, los soldados encargados de su ejecución continuaron humillándolo, vistiéndolo con un manto de color púrpura, poniendo una corona de espinas sobre su cabeza y burlándose de él como rey de los judíos. Al grupo de soldados se lo llamaban batallón, que pudo estar compuesto en este caso por entre 200 y 600 hombres. La ironía de la escena es evidente. Para el lector, pues Jesús es en verdad el rey de las burlas de los soldados, así lo proclaman. Las acciones de los soldados, como parte de su burla a Jesús, incluyen golpear su cabeza con una caña, escupirlo y postrarse ante él, simulando homenaje. Es decir, que siguieron golpeándolo, escupiéndolo y postrándose ante él como una parodia de homenaje. Jesús soporta todo esto en silencio, sin responder en absoluto. El procedimiento típico de una ejecución romana consistía en hacer que el condenado cargara desnudo con su cruz hasta el lugar de la ejecución. Este patrón nuevamente tenía el propósito de humillar y avergonzar completamente a la persona delante de la comunidad. Los judíos aborrecían la desnudez en público. Marcos capítulo 15 versículo 20 dice: destaca que le quitaron el manto púrpura y volvieron a vestirlo con su propia ropa. Esto parece ser una concesión hecha por los romanos a los judíos en ese tiempo y lugar. Piensa en cuánta ironía hay aquí, en el hecho de que se postraron ante Jesús y le rindieron homenaje como un rey sin percibir que era en verdad el rey, no solo de los judíos, sino también de ellos y de todo el mundo. Estos hombres no tenían idea de lo que estaban haciendo. La crucifixión. Marcos capítulo 15 versículos 22 y 23. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron de beber vino mezclado con mirra.
mas él no la tomó. En este punto del relato de la pasión, Jesús es una víctima silenciosa. Aunque era un robusto predicador itinerante, la flagelación que había recibido, sumada a la falta de alimento y sueño, le agotaron al punto de que un extraño tuvo que cargar su cruz. En su cruz, su ropa le fue quitada y llegó a ser propiedad de los soldados, quienes echaron suerte sobre ella para ver de quién sería. La crucifixión era un método de ejecución que no significaba un derramamiento importante de sangre. Los clavos utilizados para fijar a una persona a la cruz atravesaban probablemente las muñecas debajo de las palmas, donde no hay vasos sanguíneos importantes. La palma de la mano carece de las estructuras necesarias como para soportar el peso del cuerpo en una crucifixión. El nervio medio o mediano se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo y habría sido aplastado por los clavos, provocando así un dolor insoportable en los brazos. La respiración era dificultosa. Los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia arriba, usando como apoyo los pies clavados y flexionando sus brazos, lo cual nuevamente provocaba un dolor atroz. La asfixia por agotamiento era una de las causas de muerte. Jesús fue víctima de burlas y humillaciones tremendas durante su crucifixión. Como ya se había visto, el Evangelio de Marcos se caracteriza por un motivo o tema teológico de revelación secreto, según el cual Jesús pide a las personas que guarden silencio acerca de quién es Él. Este elemento cambia en la cruz. Jesús no puede ser ocultado. Resulta irónico que sean los líderes religiosos quienes utilizan esos títulos para burlarse de Jesús. En Marcos capítulo 15, versículo 31, ellos dicen: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Para demostrar su punto acerca de la impotencia de Jesús en la cruz, aseveran que ayudó a otros. Así, irónicamente, admiten que Él es el Salvador. La ironía va más allá, pues la razón por la que no podía salvarse o no quería hacerlo era porque estaba salvando a otros, abandonado por Dios. Marcos capítulo 15, versículo 34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una oscuridad sobrenatural descendió sobre el Calvario desde aproximadamente el mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, es decir, 3 de la tarde. Las palabras de Cristo en la cruz cuando clama a Dios preguntándole por qué lo ha abandonado son llamadas en el grito de desamparo. Él está citando Salmos capítulo 22, versículo 1. Aún en la malvada confabulación de los hombres, la voluntad de Dios está siendo cumplida. La expresión original traducida como Dios mío, es Eloi, Eloi, tras literación del arameo Elai. Puede haber parecido los allí presentes que Jesús llamaba Elías, que significa mi Dios es Yahvé. La muerte de Jesús en la cruz también cumple parte de la profecía de Daniel 9, 24, 27. La rasgadura del velo del templo, Marcos 15, 38, apunta al cumplimiento del sistema sacrificial cuando el tipo o símbolo se encuentra con el antitipo o realidad simbolizada. Y una nueva fase de la historia de la salvación comienza. A pesar de la malvada confabulación humana, los propósitos de Dios se cumplieron. Llevado a descansar, Marcos capítulo 15, versículo 46, al cual compró una sábana y quitándola la envolvió en la sábana y la puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. En este pasaje, José de Arimatea aparece por única vez en el Evangelio de Marcos. Era un miembro respetado del Sanedrín y un integrante de los grupos sociales selectos. Como hombre rico y respetado tenía prestigio ante el gobernador, lo que explica que se atreviera a presentarse ante él para solicitar el cuerpo de Jesús. Es conmovedor que un miembro del concilio mostrara un interés tal en el sepelio de Jesús, pero Pilato quedó sorprendido al escuchar que Jesús ya había muerto, por lo que llamó al centurión encargado de la crucifixión y le preguntó si Jesús en verdad ya había muerto. El centurión confirmó que así era. Esto es importante porque luego algunos pretendieron que Jesús no murió en la cruz, sino que solo se desmayó. El testimonio dado por el centurión al gobernador romano refuta tal pretensión. Después de todo,
Los romanos sabían cómo ejecutar criminales. José trajo un sudario de lino para envolver a Jesús y depositó su cuerpo en una tumba nueva, excavada en la roca. Además de José, el escritor del Evangelio menciona que otras dos mujeres vieron el lugar, María Magdalena y María la madre de Jacobo. Estas dos, junto con Salomé, presenciaron la crucifixión a distancia. Las tres irán a la tumba el domingo de mañana para completar. Ellas piensan el procedimiento funerario de Jesús. Ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía en Marcos 16. Por lo tanto, serán importantes testigos de la resurrección de Jesús. Cuán irónico es el hecho de que los seguidores de Jesús están desaparecidos en acción, pero un miembro del Sanedrín, el organismo que condenó a Jesús, llega a ser el héroe aquí. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.